Programa 15 de Final Abierto en esta temporada 2014. Hoy vamos a meternos con la cuestión del territorio en la ciudad de Rosario, ese territorio tan degradado, donde el narcotráfico hizo estragos y que sin embargo una fuerte intervención de las agencias federales de seguridad han cambiado el panorama. Para eso trajimos dos invitados, a Juan Monteverde del Movimiento Giros, una agrupación nueva que está teniendo un buen desarrollo en algunos sectores de la ciudad y conociendo con precisión qué es lo que está sucediendo ahí. Y también la tenemos a Brenda Vega, una militante de base de la zona de Empalme Granero, que está trabajando en una biblioteca popular justamente en ese barrio y conoce muy bien qué pasó y qué pasa con esos chicos que han sido tomados por el narcotráfico. Juan Monteverde y Brenda Vega aquí en Final Abierto. La intervención de la Gendarmería y de otras agencias nacionales de seguridad en Rosario produjo un gran cambio en el panorama de los barrios, sobre todo de los barrios del cinturón de la ciudad. Hoy nos acompaña Juan Monteverde del Movimiento Giros para pensar qué pasó en todas esas áreas con la intervención justamente de la Gendarmería, qué de nuevo está sucediendo en Rosario en ese sentido. Juan, un militante que justamente desarrolla su tarea en barrios carenciados. ¿Cómo estás, Juan? Gracias. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta idea, ¿no? A ver, ¿qué cambió con esta fuerte intervención del mes de abril, fines de abril, creo, de la Gendarmería en Rosario? Ustedes que venían desarrollando un trabajo específicamente en Nuevo Alberdi, pero también en otros barrios, con situaciones complejas, con justamente ese sector social que carece de muchas cosas. Y donde el problema del narcotráfico y el delito era un problema serio. ¿Qué pasó de nuevo? ¿Qué han notado para bien, para mal o lo que fuera? ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, a ver, nuestra evaluación, nosotros cuando sucedió este desembarco sorpresivo de las fuerzas federales en Rosario, un poco intentamos salirnos de esta dicotomía que se venía planteando, de las posiciones fáciles donde, digamos, parecía, por un lado, que todo un sector lo único que hacía era aplaudir esta intervención y celebrarla, simplemente pensando que, digamos, se podía resolver un problema de fondo como el narcotráfico, como la desigualdad social, a través de las fuerzas represivas. Esa era una postura, y la otra postura era no a la intervención de los barrios, no a la militarización de los barrios. Y parecía que de esa dicotomía de o está todo bien o está todo mal, no se podía salir, y nosotros lo que dijimos es que por el grado de conflictividad que estaban teniendo los territorios, donde concretamente, digamos, por estos enfrentamientos permanentes entre bandas vinculadas al narcotráfico, los compañeros no podían ni siquiera dormir en los barrios porque las balas pasaban, digamos, al lado de las casas. Balas que pican cerca, o a veces pegaban. O pegaban. Y en ese marco nosotros lo que decíamos es, bueno, tratemos de pensar, digamos, desde otra óptica que no sea esta binaria, y pensemos que esto puede ser una posibilidad necesaria para cambiar esta inercia en la que se venía, porque, digamos, lo que vos planteás, es decir, parecía, nos estábamos acostumbrando a contar los muertos en la tapa de los diarios y no se veía una respuesta estatal. La respuesta apareció por el lado de las fuerzas federales, que nosotros en ese momento dijimos que no era ni bueno ni malo este desembarco, que la clave para nosotros para pensar esto era, digamos, qué se volvía hegemónico dentro de esta estrategia. Es decir, si estábamos en presencia de una estrategia militar con un componente social, o si estábamos, por el contrario, ante una estrategia económica, urbana y social con un componente militar necesario. Es decir, que para nosotros el fracaso... ¿Qué era lo central? Claro, o sea, el fracaso o el éxito de esta política tenía que ver con qué se volvía hegemónico. Y en ese momento nosotros nos pusimos a disposición de los distintos estamentos del Estado, municipal, provincial y nacional, para decir, bueno, si hay una estrategia de intervención urbana real en estos territorios, estamos ahí para acompañarla y desarrollarla. Bueno, la realidad perdón, que hoy... perdón, Juan, esto fue lo que se anunció en principio, que se decía no es solo una intervención militar, sino que hay otros organismos del Estado, sobre todo los dedicados a rescatar sectores sociales vulnerables, que van a intervenir de manera simultánea, ¿no? ¿Sucedió o no eso? Bueno, la realidad es que no solamente a nosotros no nos convocaron, sino que no vemos que haya, digamos, otra cosa que complemente esa parte militar, y para nosotros la verdad que
que es una lástima, me parece que es una oportunidad desaprovechada. Digamos, los territorios de la periferia de la ciudad de Rosario hace muchos años que están en un abandono absoluto por parte del Estado, donde la única cara del Estado era la policía, que era la que a su vez gestiona el delito organizado y el narcotráfico, y creíamos que eso podía servir para empezar a hacer un camino distinto. Pero la realidad es que hoy la preocupación que aparece es qué pasa cuando se vaya la gendarmería. Digo, porque esto no, o nos acostumbramos a un escenario, digamos, donde uno ya convive con la Fuerza Federal en el territorio, o pensamos algo distinto. La verdad que no somos muy optimistas porque hasta ahora no vimos alguna muestra de que realmente se pueda hacer otra cosa. Ahora, el ordenamiento, la recuperación de cierta confianza, más no sea en el desplazamiento en esos barrios, ¿no construye una escena distinta donde de pronto se pueden recomponer algunas cuestiones de la trama destruida? O, digamos, ¿eso solo ya no es bastante, digamos, si es que se logró eso? En realidad lo que se da hoy es un escenario contradictorio, digamos, los mismos compañeros de los barrios lo plantean como contradictorio, digamos, porque apenas llega Gendarmería y Prefectura, hay un alivio, una sensación de alivio por parte de los mismos compañeros y bueno, ahora se puede empezar a caminar por la calle. Ahora, estos mismos compañeros dicen, pero nos tenemos que comer la persecución, digamos, sobre todo de los pibes jóvenes de los barrios, de decir, bueno, me paran 4 veces cada vez que voy a la escuela, digamos, y algunas son de buena manera, otras no tanto, y entonces se da esa contradicción de cierta tranquilidad a costo de perder determinadas cosas que se tenían en el cotidiano, y por eso una sensación de decir, bueno, ¿qué es lo otro? Vamos a decir, está bien, si nos tenemos que comer determinadas cosas para poder mejorar, bueno, lo hacemos, pero no se ve esa otra cosa que complemente. Ahora, el grado de abandono anterior era tal que hace que los mismos compañeros lo vean como esa contradicción, digamos, porque la verdad era esto, digamos, que los dueños de la calle muchas veces eran estas bandas narcos, entonces se empieza a dar ese corrimiento. Ahora, creemos que no alcanza y hay que avanzar. Ahora, el objetivo de desplazar a las bandas narcos y a los chicos que lamentablemente han sido tomados por esas organizaciones, los soldaditos, bueno, toda esa situación tan degradante, ¿el objetivo ese se cumplió? ¿Hubo un efectivo desplazamiento de esos sectores en el sentido del dominio territorial? ¿Se puede decir que eso se logró? Yo creo que no creo que lo vamos a saber después, es decir, porque puede haber, digamos, como un aplacamiento de la disputa, es decir, porque lo que genera violencia son las disputas. Entonces, puede haber un aplacamiento de esas disputas por haber una presencia, digamos, de esta fuerza de seguridad mayor. Ahora, el delito creo que no se atacó, o sea, sigue funcionando las redes de distribución, que son en definitiva la cara que vemos del narcotráfico en los barrios, que son esa último eslabón de distribución. Digamos, lo que hay es sí una situación de mayor tranquilidad. Ahora, creo que la economía delictiva sigue intacta porque hay que atacarla como por otros lados, me parece. ¿Por qué lados? Y creo que ahí lo que me parece que hay que empezar a discutir más en general tiene que ver con 2 cosas fundamentales. Una, más vincular al narcotráfico con el modelo de ciudad, que es algo que nosotros venimos insistiendo mucho, que tiene que ver con el lavado de dinero. Es decir, ¿qué hizo que Rosario cuadruplique la tasa de homicidio con respecto a la tasa nacional? Digamos, tiene que haber una explicación que no sea solamente la corrupción policial, porque ¿qué policía del país es honesta? Hay policías provinciales en muchos casos con grado de corrupción casi similar a la de Santa Fe. Sin embargo, no vemos la situación de crisis de Rosario. Entonces tiene que haber alguna particularidad y nosotros creemos que tiene que ver con que este delito organizado encontró en Rosario, digamos, una forma donde en el mismo lugar donde se distribuye la droga, también están los mecanismos de lavado de dinero a través de las grandes urbanizaciones. Entonces, para el capital no es menor donde, digamos, poder generar estas operaciones de lavado. Entonces eso generó que Rosario sea, digamos, una plaza importante para el narcotráfico, entonces eso no se va a atacar desde la gendarmería en los territorios. Eso me parece una cosa, vincular narcotráfico con modelo de ciudad. Y por el otro lado empezar a una discusión más macro que tiene que ver con el paradigma prohibicionista de droga en Argentina. Digamos, si vamos a seguir apostando por un paradigma que ya fracasó en todas partes del mundo, en México, en Colombia, en Brasil, donde, digamos, ante una realidad inevitable como el consumo de drogas, digamos, no se plantea algunos paradigmas, como por ejemplo Uruguay, que viene avanzando en un camino de expensión y de legalización incluso, por eso también es una discusión
que no es lo importante. Mismo despenalizar que legalizar. Sí, sobre todo porque la despenalización no ataca el problema que hoy tenemos en Rosario, que es el de las muertes de los pibes por culpa de las bandas narcos. Digo, hoy los que mueren, los que matan por drogas en Rosario no son los que la disfrutan. Digo, y con la despenalización no atacamos este eslabón, que es el problema principal que tiene hoy la ciudad de Rosario. Entonces, digo, es una discusión importante y por eso nosotros, digamos, hace algunos meses sacamos una iniciativa que es la Ley de Víctimas, que tomamos el caso de Colombia y México, donde esta ley está sancionada y que intenta abordar este debate como esta doble faz del debate. La violencia urbana, por un lado, con la necesaria de la cuestión del narcotráfico y los paradigmas vigentes. Mucho se habló, Juan, en este tiempo respecto de que por primera vez las distintas instancias del Estado habían logrado trabajar en concordancia, a diferencia de lo que había venido siendo antes en el sentido de las disputas por marcas políticas del gobierno nacional, la provincia y la ciudad. ¿Ustedes ven que esto se materializa de verdad por abajo o es una aspiración de deseo no concretada? No, a ver, digo, a ver, el municipio está, ¿cómo juega con la gendarmería? ¿Los actores de la gobernación están o no están? ¿Cómo interactúan con los otros? Yo creo que sí están articulando en la política más militar, digamos, en esta estrategia de ocupación se viene articulando. Ahora, en la otra parte, que es donde justamente deberían aparecer las instancias municipales y provinciales en términos de la cercanía con el territorio y de abordaje social, no aparece. Digo, de hecho, a ver, nosotros una de las cosas que decíamos, tomando nuestro caso, pero creo que como paradigma, es decir, bueno, a ver, si es verdad que esto no es solamente una estrategia militar y que se va realmente a coordinar entre la diferencia del Estado, bueno, esperamos que desde el Ministerio de Educación de la provincia nos llamen para legalizar la escuela que está en Nuevo Alberdi. Digamos, es decir, si tenemos, van a desembarcar gendarmes y tenemos una experiencia única, digamos, o la primera experiencia de gestión de educación y gestión social, y es lo que se está pidiendo y diciendo, claro. Entonces, suponemos que va a ser la primera medida, y no. Entonces, digo, creo que hay mezquindad política, pensar. Sí, absolutamente. Y sí creo que es mucho más fácil para los diferentes estamentos del Estado y las fuerzas políticas articular en estas políticas más espectaculares de despliegue de helicóptero y demás, que generan un consenso en la sociedad importante. Creo que eso reditúa más que ponerse a trabajar en serio en los problemas territoriales de la ciudad. Por último, la experiencia de usted en 2013 electoral fue una experiencia fuerte que no alcanzó, digamos, me parece, el objetivo que tenían. ¿Cómo los dejó parados esa instancia y cómo están transitando? Supongo un camino 2013 al 2015, digo, donde lo volverán a intentar. Sí, la verdad que fue una experiencia, la verdad, importantísima desde varios puntos, digo, desde el proceso que dimos, que lo charlamos incluso el año pasado acá con vos en el programa, digamos, de cómo una fuerza autónoma pudo, sin bajar ninguna bandera, en el camino llegar a presentarse con nuestro propio partido, dar la discusión que queríamos dar, es decir, no tener que maquillar en términos de marketing político cuál es nuestro modelo de ciudad y nuestra propuesta política, y haber conseguido casi 20.000 votos en nuestra primera elección, es decir, y ser, digamos, la fuerza sin representación parlamentaria más grande de la ciudad, es decir, entraron todos y quedamos ahí en la puerta. Son los que quedaron más cerca del lado de afuera. Y viendo quiénes quedaron afuera, también digo, hay otras fuerzas, digamos, importantes que fueron ya concejales o que tenían, digamos, mucho apoyo también del gobierno nacional. Digo, digamos, no fue una elección fácil y creo que marcó que vamos por el camino correcto en términos de proceso. Nosotros lo dijimos, digamos, nosotros el objetivo principal no es meter un concejal, digamos, empezar a generar un nuevo instrumento político en la ciudad de Rosario y creo que ese objetivo se cumplió. Digamos, hoy creo que estamos parados para 2015, donde hay una nueva referencia que además tiene, digamos, todo un trabajo que va mucho más allá de lo electoral, que no es fácil de encontrar en cualquier proyecto político y que no tiene que ver con las estructuras tradicionales. Y me parece que eso fue disruptivo y va a ser más disruptivo el año que viene cuando sí podamos ingresar, digamos, esta otra lógica desde adentro. Creo que va a generar un cimbronazo interesante. Bueno, muchas gracias, Juan. No, gracias a vos.
continuar analizando qué pasa en los territorios rosarinos, sobre todo en esos barrios vulnerables donde hay vecinos que tienen serias dificultades para tener una vida digna, nos visita también hoy Brenda Vega, una militante del barrio Empalme Norte que justamente trabaja en una biblioteca que lleva ese nombre en la zona noroeste de la ciudad de Rosario. Una compañera que vivió siempre, nació en ese barrio y conoce perfectamente esa realidad. Brenda, gracias por estar acá con nosotros en Final Abierto. Bueno, gracias a vos por invitarme. Bueno, la idea es, ¿qué pasa en ese barrio en el que vos vivís, en el que vos naciste? ¿Y cómo aparece esta idea de fundar una biblioteca para solucionar qué o para intervenir de qué modo en el barrio? Y para sacar un poco más a los chicos de la calle, para darle otro futuro, no que lleguen a las drogas, porque yo he pasado mucho desde chica viendo chicos de 8 o 9 años drogándose y no me gustaba mucho eso. Entonces, como ahora crecí un poco más, no quiero que los chicos de los 8 o 9 años empiecen a drogarse y vivan todo el día en la calle. Por eso fundamos un espacio para los chicos que, de toda edad que quieran ir a hacer lo que quieran, a ver películas, a clases de apoyo, a estudiar, a leer un libro. Siempre está el espacio abierto y bueno. ¿Y qué resultados produjo? ¿Van los chicos? Sí, muchísimo. Van mucho. Sí. ¿Y cambian sus hábitos? Digo, esos chicos que vos decís, bueno, estaban por ahí captados por el delito, por la droga, el consumo, ahora de pronto vos decís que han cambiado de hábito, ¿han logrado un resultado concreto? Sí, bastante, bastante. Y esta realidad del narcotráfico, digo, con la intervención de Gendarmería, ¿cómo fue ahí en el barrio de ustedes? ¿Fue muy fuerte, fue muy visible? Y fue muy visible. La verdad que yo, por un lado, estoy conforme porque todos los días era balas por todos lados y sí, no se podía vivir ya. Y la verdad que llegaron ellos y hicieron un cambio totalmente distinto a lo que era antes. ¿La gente cambió de conducta o fueron desplazados los grupos que promovían las acciones violentas? ¿Fueron sacados del barrio, esas casas, esos lugares, esos búnkers? Sí, fueron sacados. Fueron sacados. Algunos, no todos. Algunos. ¿Y cambió la conducta social? Sí, un montón. ¿Te sentís como con más seguridad ahora? Sí, totalmente. Y entonces, la biblioteca de ustedes recobró fuerza en este marco, digo, justamente por eso. Sí, sí. Brenda, ¿y cómo es tu historia de vida? O sea, vos tenés muchos hermanos, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Pudiste ir a la escuela secundaria? No terminé la secundaria todavía. Estaba por empezar, pero como no había espacio en donde iba a ir, así que no pude concurrir. Y bueno, ahora como está lo del progresar, hay varios... el plan para retomar claro, ese estudio. El plan para retomar el estudio. Bueno, en fin, yo toda mi vida trabajé igual. ¿De qué trabajaste? Yo trabajaba en limpieza en casas. Sí. Así que, bueno, en fin, siempre, nunca me faltó el trabajo. Nunca te faltó el trabajo. ¿Y vos viviste situaciones de violencia o de consumo de droga en tu cercanía, en tu familia? No. ¿En lo personal vos no tampoco? No, gracias a Dios no he llegado a ver eso. Nunca vi. ¿Tienes muchos hermanos? Y tengo 5 hermanos. 5 hermanos. ¿Y ellos viven en el barrio también? Sí, todos. ¿A dónde pensás que termina esta historia? Después que se va la Gendarmería, Y después no que... sé. Y yo creo que volvería a lo mismo. Estamos en problemas. Entonces se tiene que dar la Gendarmería de por vida, decís vos. No sé si de por vida, pero algo va a volver. ¿Y qué habría que hacer para que no vuelva? Y tratar de llegar a los que hacen la maldad, por así decirlo. ¿Llegar cómo? A ver, reincorporándolos Agarrarlos cuando están ahí, porque afuera de mi casa siguen estando los pibes, que estaban todo el tiempo a los tiros.
Ahora están, pero no están a los tiros. Claro, no, están ahí, pero no están a los tiros. Pero cada vez que vos salís a la puerta, llega el auto y sacan armas, meten armas a las casas y las vuelven a sacar y se las llevan. Cuando pasa gendarmería no hace nada. O sea que la situación sigue estando como una especie de letargo que en cualquier momento Claro. puede volver. Uno piensa, bueno, intentar recuperar jóvenes que están en una situación de vida muy complicada o de consumo. ¿Tenés alguna historia para contar de algún vecino, amigo que de Sí. pronto estaba complicado y se pudo recuperar a una vida más piola? Sí, un amigo, Dani, Dani. justamente, estaba en la droga y ¿Qué era? ¿Consumidora Sí. ella? consumidor. Y ¿Qué consumía? yo creo que marihuana y un poco de ¿cómo se llama? La merca. Ajá. Y, Cocaína. y bueno, sí. Y bueno, llegó a la biblioteca, él aparte necesitaba mucho apoyo con su familia, porque había fallecido el hermano y había pegado muy fuerte, entonces había llegado a eso. Y justamente llegó a la biblioteca y como que cambió un poco su vida. Dejó de consumir, va más tiempo a la biblioteca, está con nosotros, comparte el tiempo, nos cuenta si está mal, si está bien. Y ahí como que se encuentran como nuevas amistades, Sí, nueva contención, sí, digamos. sí, muchísimo. En la biblioteca los chicos se encuentran mucha contención. O sea, ahí vos visualizás como una experiencia concreta, de un Sí. caso concreto, ¿no? Sí. Y más con los chicos. Chicos, estamos hablando de qué edades, por ejemplo, esta compañera. De 10, 11 años, más o menos. Tremendo la edad de los pibes, ¿no? Muy Sí, chiquititos. Muy chiquitos. Muy chiquitos y están todo el tiempo en la calle. Y los padres hace de cuenta que no existen porque no. Vos le preguntás por los padres y ellos te dicen, no sé. Y cuando le preguntás a los padres, o sea, Y te dicen, no. han perdido como el instinto de protección, digamos, Sí. porque están... Sí, muchísimo. Muchísimo. Bueno, Brenda, gracias. No, por favor. Bueno, sin duda los relatos de estos dos militantes de barrio, militantes territoriales con distintas características, hay que decir, y con distinto desarrollo político. En el caso de Juan Monteverde, que fue candidato a Consejo Municipal, un joven muy desarrollado, con un discurso político muy afiatado, con mucha precisión en sus definiciones, y también en el caso de Brenda, explicándonos qué es lo que ya está visualizando en su barrio, nos dejan una doble sensación. Por un lado, cierto alivio que trajo la intervención de la Gendarmería y de la Fuerza de Seguridad, y por otro lado, evidentemente hay cosas de fondo que no se han transformado y persiste este miedo respecto de qué sucederá cuando finalmente se retire la Gendarmería y los barrios vulnerables de algún modo vuelvan a estar a merced de la intervención de grupos delictivos. Un interrogante que permanece abierto. Entonces, hay algo pendiente a realizar en la ciudad de Rosario, en los barrios vulnerables, también seguramente en el resto de la Argentina. Lo pensamos, lo analizamos aquí en Final Abierto con Juan Monteverde y con Brenda Vega, dos militantes de los barrios vulnerables de la ciudad de Rosario. Esto fue Final Abierto, les agradecemos por estar ahí y seguramente la semana que viene nos volvemos a encontrar. Muchas gracias.